Buenas noches a todos. Bien, hablar de la historia de la Confederación no es fácil. Estaríamos horas y horas y no sé. Todo ese raconto que ha hecho Enrico previo a la fundación de la Confederación, a la oficina permanente, como se le llamaba, bueno, él quedó en el año 24, ese campeonato se disputó acá en Florida, en la vieja cancha de Atlético Florida, que había sido fundado en el año 22. Obviamente no podemos por tiempo repasar lo que fue ese torneo, pero todos sabemos que el desenlace, San José y Florida fueron los finalistas, llegaron igualados. Y un 14 de diciembre, ayer se conmemoraron 99 años de esa final, o sea, estamos en un contexto histórico por varios lados, porque se vienen los 100 años del primer campeonato del sur, que tuvo su desenlace aquí en Florida, que tuvo 2 finalistas, con la participación de las selecciones ese año. Después vino, ya estaba designada como sede fija, porque esos años, desde el momento de la fundación hasta el año 51 fueron sedes fijas. Ya había sido designado San José para el torneo del año 25, que coincide San José, esto a grandes rasgos, porque no me puedo detener en hechos puntuales de cada año, porque es imposible. San José ese año coincide con la inauguración de su estadio, el Estadio Municipal, que en el año 32 pasó a llamarse Castro Martínez La Guardia. Ese torneo del año 25 que gana San José en un desenlace, en una final, partido al final del torneo, digamos, ante Liga Nacional, que también tuvo en cuanto al cisma del que hablaba Enrico, tuvo el laudo Cerrato, cuando el presidente de la República unificó el fútbol y apareció el laudo Cerrato, puso en peligro la disputa del torneo del año 25, cuando había sido suspendido algunos partidos, algunos por un tema climático, pero finalmente se decide jugar el partido que tenía incidencia para finalizar lo que era San José y Liga Nacional. Eso gracias a las gestiones del presidente de la Asociación Maragata de Fútbol, Mario Menéndez Clara, destacada por varios medios, que llegó a un acuerdo y se jugó ese partido determinando el campeón. Pero ese año 25 corrió el riesgo de ser suspendido por el laudo Cerrato, que unificaba el fútbol uruguayo y que suspendía todas las actividades. Después, incluso al final del año 25, se hace un congreso, como se llama ese estilado, un congreso finalizando el torneo, y ya se determina jugar en series el torneo siguiente, el del año 26 en Durazno, que finalmente no se juega en series, pero sí se hace en series el torneo del año 27, que fueron 2 series, la de Flores, en el Parque Guillermo Rodríguez, la vieja cancha de Porongos, y la vieja cancha de Darling en Canelones. Ese es otro torneo que se disputa, y ahí los torneos del sur no se juegan más, por un tema económico, por un tema de traslado, y se reinicia en el año 1943. Por eso quiero, en este breve, después podemos incluso interactuar si hay preguntas para hacer. En el año 43, gracias al trabajo del presidente de la Liga Maragata, Raúl Eguila Martí, convocó a todos los sectores, a todas las ligas, con el fin de reiniciar los torneos. Eso se llevó a cabo en un congreso, un 24 de octubre del 43, en el que se aprueban los torneos sureños en su reinicio. Se juega el 44, se juega el 45, el 46, todo en sede fija, ¿no? 44 acá en Florida, 45 en la cancha juvenil en Durazno, 46 en Canelones, inaugurando su estadio. En el 47 vuelve a ser designado San José, y al final del torneo, igualado San José y Florida, se produce un hecho que paró la disputa de los torneos debido a un litigio entre San José y Florida que llevó 1 año y medio la solución, llegar a la solución, que fue a través del presidente de la Liga Trinitaria, Carlos Farro de Vélez, y director de la Idea Nueva,
que convocó a las partes y se llegó a una solución y el campeonato terminó en julio del 49. Posteriormente se siguieron jugando los torneos del 49, el del 48 no se disputó, y ya a esa altura alguna subsede determinada no pudo dar cumplimiento al torneo en el caso de Flores porque no llegaba con el estadio. Así, por ejemplo, en el año 50, en diciembre del año 50, Flores envía un telegrama y una nota a la oficina permanente diciendo que no llegaba a tiempo, que no podía organizar el torneo. 1950 lo hace Durazno finalmente, aprovecha Durazno y lo organiza nuevamente a pocos días que estaba fijada el torneo. Lo gana Durazno, que es el primero que gana en su historial, vuelve a ganarlo en el 51, que estaba determinado que fuera Durazno. Y bueno, y ya en el Congreso del 51 hay una moción de San José de llegar al sistema de torneos ida y vuelta, partidos con revancha, tal cual se había comenzado a hacer en el litoral. Si ustedes miran en el libro que estoy haciendo, están los documentos, los dos reglamentos, el del litoral y el del sur, y son realmente iguales, se le cambian las ligas y algunos conceptos, pero se tomó del litoral el reglamento para hacer el campeonato ida y vuelta. ¿Qué pasó? Finalmente se juega el 51, pero ya para el 52 estaba designado Canelones para ser subsede. Y a su vez aprobó el sistema de ida y vuelta. Entonces Canelones quedó embretado, dijo, ¿yo qué hago? Porque se sintió perjudicado. Y Canelones se le dio el torneo extra, que se le llamó, que no es oficial, un torneo extra en el que incluso no participa Flores, que se jugó en la capital canaria íntegramente, que gana Canelones. Y después ya en noviembre comienza el primer sur ida y vuelta, que es uno de los mojones históricos que tiene la Confederación. Y Canelones termina ganando el campeonato, un empate 1-1 en San José, que lo determina campeón, y además después termina siendo el campeón del interior. Pero además, ese congreso del 52 marcó un congreso realizado en Durazno, los días 21 y 22 de junio, marcó la fundación de la mesa permanente, que fue designado esa noche como presidente secretario Dardo Barceló Santurio, por años en el fútbol de San José, aunque es nacido en Flores, y Juan Antonio Oxacelay. Esa mesa permanente estuvo en San José durante 43 años, hasta el año 95, pero del 52 al 95, vaya, se pasaron hechos que no se pueden detallar en este momento. Uno de ellos, año 56, un congreso en San José el 6 de octubre en el Club Fraternidad, ya venía de atrás alguna moción, algún deseo de algunos dirigentes, se implanta el primer campeonato juvenil del sur y la Confederación del Sur es pionera en este tipo de competencias para juveniles que sirvieron como preliminares a los campeonatos de mayores, salvo en 2 oportunidades. En el año 76, porque se jugaba un campeonato nacional y el campeonato juvenil comenzó antes, y el año, no recuerdo ahora si fue el 58, en que era el mismo fixture, pero se invertía el orden de la localía y se jugaba incluso el día antes, en partidos juveniles. Ese es uno de los mojones importantes. Después, también se siguen disputando los torneos con 5 sectores, porque ya no estaba Liga Nacional y eran las 5 capitales tradicionales, hasta que en el año 61 llega Colonia. Para atrás estoy dejando el pedido de afiliación de muchas ligas históricas al sur. En el año 49 hubo una nota de la Liga de Juan Lacase con Nueva Albesia que querían afiliarse al sur, no fueron aceptadas, más allá de los motivos. Habían ligas, Colonia siempre tuvo un poco que decían que no se podía dividir el fútbol coloniense y que no podía llegarse a esa participación. En el sur, cuando Colonia, como liga, se había ido del año 33 a jugar al litoral, había dejado el sur con 5 sectores. También solicitaron, y están los documentos, jugar el sur, en su momento, Paso de los Toros, mucho antes de cuando se afilió, pidió afiliación la Liga Intermedia de Montevideo el año 44, pidió afiliación también Tacuarembó,
que tenía alguna duda, y tengo una nota firmada por el presidente de la Liga de Tacuarembó cuando pide afiliación al sur, y en su momento no fue aceptado. Después, para hacerlo un poco más rápido esto, llegamos al año, desde el 56, podemos tomar también un año que fue un año de quiebre, cuando en el año 1991 se crean los sectores interiores. Allí las ligas de interiores pidieron participación y voto, y hoy son partícipes de la OFI y de las confederaciones. Cuando un congreso en OFI, un 8 de junio, que llevó también muchos estudios, aparecieron los sectores interiores, y ya en 1992 comienzan a participar en el caso del sur. 1995, tras una moción de que la mesa permanente saliera de San José, en agosto del 95 ese congreso aprobó la salida de la mesa permanente, y se hizo con el sistema rotativo como hasta el presente. Y después, bueno, más allá de los sistemas de disputa que hay a lo largo, porque no todos los sistemas de definición fueron iguales a lo largo de la historia. Llegamos al 2003, cuando se instaura la Copa Nacional de Selecciones, en la que las confederaciones no tienen tanta incidencia sino en la parte inicial, donde por esa misma sistema de disputa, lamentablemente el sur no tuvo competencia, no tuvo un campeón, no tuvo torneo en el 2003, en el 10, en el 12, en el 14. Eso de alguna forma dolía a algunas ligas, a algunos sectores que pidieron una revisión. Ya en el 2004, en el 2005, en un sistema de definición dentro del mismo sistema, llegó a sacar campeones en el 2004, 2005, y de ahí cambiaron un sistema de disputa. Por ejemplo, ya el 2006 fue una final, y de ahí para acá siempre el Torneo del Sur trajo una final porque el sistema de disputa así lo ameritaba, porque eran series. Esto hacía grandes rasgos de temas puntuales de la confederación, llamados, puede ser de quiebre o realmente importantes, pero en cada lapso de año de cada uno de estos hechos marcados y para atrás hay muchísimos hechos, congresos, por ejemplo, en el año 52, cuando se fue a jugar el partido final no era el partido en San José, entre Canelones y San José, que iba a determinar un campeón, se tuvo que esperar un fallo de OFI por los incidentes de un partido Canelones-Flores. Congresos, líos, discusiones siempre hubo. Y bueno, esto a grandes rasgos, de esos puntos importantes que marcaba, dentro de una historia de la Confederación que, en lo personal, lo dije hace muchos años, incluso cuando yo hice el libro sobre la selección de San José, lo pensaba, que esta fecha, que siempre la tuve en mente, que no pasara desapercibida. Ya con esto no pasa desapercibida, porque hay mucha gente que lo sabe, y esto va a salir a luz, y la Confederación lo está celebrando. Y hace pocos días también lo escribí, que esto no pasara desapercibido, porque la Confederación, donde han pasado grandes dirigentes, árbitros, jugadores, más allá del triunfo, la derrota, si nos podemos recorrer en décadas para atrás, los jugadores que defendieron a cada camiseta, a cada selección, yo que más o menos conozco a través de nombre, por supuesto, pero es realmente riquísima la historia. Y en cuanto a esta confederación, los nombres que acá, ya para ir terminando acá, hubo técnicos en selecciones ligadas a las selecciones uruguayas, a la camiseta celeste. Sin ir más lejos, el año 44 a San José, el Vasco Sea dirigió a Canelones. Juan López fue campeón con Florida, antes de ser campeón del mundo con Uruguay en Maracaná. El indio Pedro Arispe dirigió a San José y fue campeón del sur. Un 3 de diciembre del año 44 llegó a San José, le presentaron el plantel y comenzó a entrenar. Eso a grandes rasgos de jugadores o de técnicos que tuvieron en selecciones de selecciones del sur. Y ni hablar de jugadores que tuvieron un pasado profesional y después defendieron la camiseta de su departamento o no. Grandes jugadores, yo recuerdo grandes sures, y sin desmerecer lo actual, el sur tradicional con 6 sectores, fue una época
riquísima, o sea, todo es rico y todo es valioso y todo es histórico y todo vale. Pero aquellos años realmente fueron de muy alta competencia. Si ustedes miran el historial y se detienen en la década del 60 al 70 y 70 al 80, todas las selecciones fueron campeones. Y no el mismo orden, pero todas las selecciones fueron campeones, lo que demuestra la gran paridad, los grandes equipos que habían y por supuesto grandes jugadores. Y no me quiero olvidar de grandes dirigentes, grandes árbitros y todo lo que de alguna u otra forma han hecho grande la Confederación. Quedamos abiertos en razón de algún ida y vuelta, alguna pregunta que quieran hacer. De mi parte yo no quiero ser tan extenso. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Carlos. Néstor recién mencionaba cuando pasó a mesa rotativa, ¿no?